Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. ¿Cómo va ese verano? ¿Cómo va esa calor? ¿Cómo va esas recomendaciones para el verano? Espero que las estéis viendo. Que estéis yendo a las salas de cine, por favor, que estamos teniendo un verano en cuanto, por ejemplo, al terror. Entre Devuélvemela y Weapons, espectacular, sensacional. Y si no, pues una oferta siempre muy veraniega. Pero hoy vamos con... seguimos con ese top de películas del siglo XXI, ese que me está explotando la cabeza, hacer las listas, hacer los rankings, ya sabéis. Y hoy voy con un género que creo que me he tenido que dejar fuera, no sé, 20, 30, 50 películas, porque os traigo mi top 10 de dramas del siglo XXI. Y esto es muy amplio, ¿vale? A lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, cuando veáis el top, veis las 10 películas que he elegido de drama del siglo XXI, alguno me puede decir, bueno, pues esto es más intriga, esto es más suspense, esto es más acción, esto es más thriller. Pero para mí todas tienen un componente dramático muy fuerte. Y creo que son las películas, de todas las que he elegido, evidentemente ya sabéis que esto es muy subjetivo porque he dejado muchas fuera, las que a mí más me dan un sentimiento de dramatismo muy fuerte por la historia que cuentan y por cómo lo cuentan. Volvemos a lo mismo de siempre. Vuelvo a repetir. Estos dos, aparte de ser como todo subjetivo, son mis 10 dramas favoritos o de los más favoritos del siglo XXI. Sobre todo es porque creo que no es que hayan cambiado la historia del cine, hayan marcado un antes y un después, pero sí que creo que en su momento, por lo que consiguieron en cuanto a crítica y público, por lo que consiguieron sus protagonistas, o por cómo crearon tendencia para hacer películas similares, creo que son importantes rescatar de este siglo XXI que llamamos un cuarto de siglo. Así que suscribiros al canal y vamos allá con mi top 10 de dramas del siglo XXI. La número 10 de drama del siglo XXI es Misty River, del 2003. Bueno, Clint Eastwood la dirección, ya sabéis que encadenó en el siglo XXI, bueno, pues cualquier película de drama que podía estar aquí, como Gran Torino, Million Dollar Baby, incluso Mula, Cry Macho, Richard Jewell, pero para mí, la mejor película de Eastwood en el siglo XXI, y sinceramente, si tengo que hablar de favoritas, para mí su mejor película como director es Misty River. ¿Quién tenemos en el casting de Misty River? Tenemos a Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lauren Fishburne, Marcia Gay Harden o Laura Linney. O ese cameo espectacular de Eli Wallach. Ya sabéis que Eli Wallach era el compañerísimo de Eastwood en la Spaghetti Western cuando Eastwood se coronó como ese cowboy, ese líder de la Spaghetti Western de Sergio Leone. Y bueno, tenemos sobre todo una adaptación de la novela de Dennis Lehane, que es conocido por haber escrito también otros libros, otras novelas que fueron llevadas al cine, como Shutter Island de Scorsese, Gone Baby Gone, Adiós Pequeña Adiós, el debut, la dirección de Ben Affleck, o The Drop, aquella película con Tom Hardy y James Gandolfini. Y la adaptación de esta novela está a cargo de Brian Helgeland. ¿Por qué vuelvo a hablar de Brian Helgeland? Porque es uno de los mejores guionistas de la historia, que también hizo el guión de LA Confidential, absoluta obra maestra, o The Man on Fire, El Fuego de la Venganza, el remake de Tony Scott con Denzel Washington. Bueno, ¿de qué nos habla esta Misty River? Misty River nos habla de 3 niños pequeños, Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon, que crecieron en un peligroso barrio obrero de Boston y un día pues, hubo un suceso que marcó la vida para siempre de los 3 y sobre todo en concreto de uno. Se subió a un coche Tim Robbins y fue secuestrado y abusado por unos indeseables e impresentables. Y la película comienza con ese suceso y luego hay una elipsis que volvemos, un flashback que volvemos a 25 años más tarde, con la vida de adulto de los 3. Y a partir de la muerte de Jimmy, que es Sean Penn, pues empiezan a reencontrarse los fantasmas del pasado de los 3. Una película, un drama criminal absolutamente desolador, una película que te deja rotísimo, una película que no quieres que sucedan más cosas porque no sabes cómo puede acabar, consecuencias memorables. Dentro del clasicismo a la hora de poner la cámara y de el cineasta que es Eastwood, creo que esta es la película donde es un poco más atrevido. Tenemos esa secuencia del plano cenital, plano aéreo de Sean Penn agarrado por policías, que es una de las imágenes más icónicas del siglo XXI en el cine. Tenemos el momento final sentado en ese escalón, sin spoiler nada, en esa conversación entre Kevin Bacon y Sean Penn, que creo que todo el que la haya visto me entenderá porque creo que es importante y hay que rescatarla. Oscar para Tim Robbins, Oscar para Sean Penn. La actuación de Tim Robbins es memorable, inolvidable, formidable, sensacional, como ese tipo que fue abusado y que tiene un trauma en el pasado y a día de hoy como adulto no es capaz de alejar esos fantasmas, ese trauma. Y luego la armonía
y que a partir del guión nos dan esos diálogos cuando están en plano y en secuencia los tres protagonistas. Sin lugar a dudas, una de las películas del siglo XXI y uno de los dramas del siglo XXI. La siguiente en este top de drama del siglo XXI es Spotlight de 2015, película ganadora a mejor película, valga la redundancia, en los Oscars de 2016, dirigida por Tom McCarthy. Tom McCarthy, estadounidense, el cineasta, no ha hecho mucho, no tiene mucho recorrido. Había hecho anteriormente una película un poco más desconocida como es Con la magia de los zapatos, con Adam Sandler, un poquito menor quizás, algún capítulo de Juego de Tronos, y actualmente ha hecho Cuestión de sangre con Matt Damon, una película también interesante. Spotlight, sin lugar a dudas, su mejor película, con Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Lee Schreiber, John Slattery o Stanley Tucci, entre otros muchos en el casting, un gran casting. Esta película fue la que sirvió junto con un año antes Birdman de Iñárritu para rescatar la figura de Michael Keaton un poco apagada a finales del siglo XX y principios de milenio. Una historia basada en hechos reales. Cuando en el año 2001 un reducido equipo de reporteros del Boston Globe, que tenía la sección de Spotlight, una sección de investigación dentro del periódico, destaparon los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachusetts. La publicación de este artículo, de esta investigación, de estos hechos por parte del periódico, hizo que la archidiócesis de Boston intentase ocultar todo aquello y sacudió a la Iglesia Católica como institución. Una película que, desde el punto de vista periodístico, para mí es la mejor película que se ha hecho de periodismo, por encima, por ejemplo, del archivo del Pentágono, que es coetánea a ella, la de Spielberg, y junto con Todo el hombre del presidente. Me parece una película que tiene un rigor histórico brutal por cómo cuentan las cosas y la dificultad de contar un escándalo así, aunque hubiesen pasado ya 13 o 14 años, y por la capacidad que tienen de que sea creíble los personajes de Keaton, Ruffalo, McAdams y demás como periodistas de investigación. Que nos cuente también, a partir de la narrativa Tom McCarthy, los problemas personales que tiene una comunidad como la de Boston, donde todo el mundo ha ocultado, ha dado de lado estos escándalos, incluso los propios periodistas que viven en una sociedad donde ellos son los malos. O sea, porque ellos quieren destapar la realidad de todos esos abusos sexuales que tuvieron tantísimos niños y niñas. Un drama absoluto, totalmente. Vuelvo a insistir, desde un punto de vista más periodístico que teológico, aunque hable mucho de religión, porque realmente no se posiciona Tom McCarthy, solamente quiere contar los hechos tal y como son, y evidentemente como espectadores empatizamos y damos de lado a todos aquellos indeseables que llevaron la palabra de Dios a la tierra, como son esos curas, esos sacerdotes y demás que intentaron ocultar con dinero y con todos los medios posibles esos abusos, que fue un drama total y absoluto. Grandísima película de Spotlight. Siguiente film de este top de drama del siglo XXI, 2019, Joker de Todd Phillips. Bueno, hay que detenerse en Todd Phillips. ¿Por qué? Porque esto fue un punto absoluto de inflexión en su carrera. Todd Phillips venía a hacer una película muy interesante, comedia negra, pero también drama, que era Juego de Armas, aquella con Miles Teller y Jonah Hill, muy chula. Pero sobre todo, Todd Phillips era el creador de Road Trip, Viaje de Pirados, aquella juerga universitaria, la adaptación de Starkey Hatch, Escuela de Pringados o sobre todo, la trilogía de Hanover, Resacón. ¿Qué quiere decir esto? Que Todd Phillips se había especializado en comedias disparatadas, comedias absolutamente escatológicas, de toda índole, de principios del siglo XXI. Y de repente llegó este drama, esta nueva versión del personaje de Joker, que creo que tiene una de las mejores interpretaciones de la historia, sobre todo del siglo XXI, de lo que nos estamos ciñendo en estos top, pero de la historia del cine por parte de Joaquin Phoenix. Aparte de Joaquin Phoenix, ya sabéis, tenemos el reparto de Robert De Niro, a Sassy Beat o Frances Conroy, Brad Cullen también por ahí, haciendo un papel un poquito más corto, y nos cuenta la historia de Arthur Fleck, Joker, Joaquin Phoenix, que vive en Gotham con su madre, y que su motivación en la vida es disfrazarse de payaso y hacer reír a la gente, ¿no? Con esos problemas mentales que tiene, que no le permiten tener trabajo estable y que hace que todo el mundo lo vea como un bicho raro, y que su gran sueño es actuar delante de un gran público, ¿no? de masa, y tener ese reconocimiento como cómico. Pero una serie de acontecimientos trágicos le harán replantearse su vida y le harán, sobre todo, intentar encontrar su sitio en el mundo a partir de la violencia, el caos y demás. Bueno, una revolución en cuanto a una adaptación, una película de DC, un drama psicológico absolutamente espléndido,
Una película que mucha gente no entendió, ¿eh? A pesar de que, bueno, tuvo su reconocimiento con ese Oscar para Joaquin Phoenix, que creo que estaba clarísimo. Que tiene una película, una anarquía absoluta y total dentro del dramatismo, con un componente humorístico muy alto, con esa línea muy fina, ese equilibrio que consigue Todd Phillips en la puesta en escena, donde vemos a un Joaquin Phoenix desatado por un lado en cuanto a los momentos de violencia, pero que nos transmite un terror absoluto cuando muestra esa seriedad, ¿no? Con algunas secuencias como la muerte de su compañero o, por supuesto, ese homenaje brutal en el show de Robert De Niro al Rey de la Comedia. La película tiene muchísimos homenajes, metacine absoluto. Evidentemente, no solamente al Rey de la Comedia, sino, como ya se ha hablado muchas veces, aunque yo creo que más al Rey de la Comedia, a Taxi Driver. O sea, Scorsese presente siempre. Grandísima obra maestra. También hay que destacar tanto la banda sonora como la puesta en escena visual. Creo que el diseño de vestuario, de peluquería, el sonido, como decía antes, no solamente la banda sonora, sino el montaje de sonido es sensacional, va acorde con lo que nos están contando. Y una película tan retorcida como necesaria. La siguiente película de este top drama del siglo XXI es Tres anuncios en las afueras, de 2017, de el fantástico y maravilloso Martin McDonagh, el cineasta británico, que antes de esta película había hecho dos macarradas súper divertidas, como son Escondido en Brujas y sobre todo Siete Psicópatas. Escondido en Brujas quizás es una película formalmente más interesante, mejor película, pero Siete Psicópatas es una barbaridad brutal, con Sam Rockwell a la cabeza. Tres anuncios en la afuera fue lo que hizo previamente a Alma en Pena y Inisherin, que tuvo el gran reconocimiento de la crítica y demás, aunque esta película, Tres anuncios en la afuera, fue la que le dio, ojo, su segundo Oscar a Frances McDormand. Ya había ganado el primero por Fargo, y luego el siguiente, sí, Frances McDormand tiene 3 Oscars, una de las mejores actrices de la historia, por Nomadland, de Chloe Zhao. Y también le dio el Oscar a Sam Rockwell, ojito, actor secundario. Tres anuncios afuera nos cuenta como esa madre, interpretada por McDormand, alrededor de la cincuentena, intenta colocar de alguna forma 3 anuncios, como su propio nombre indica, en esos carteles de la afuera, para intentar reivindicar que la policía sigue investigando el asesinato y violación de su hija un tiempo antes, ¿no? Una guerra contra la policía del pueblo, contra la prensa del pueblo y contra la sociedad, contra esa comunidad del pueblo, porque parece que todo el mundo ha olvidado que su hija fue brutalmente asesinada y violada y nadie ha dado todavía con los culpables. Tenemos a Woody Harrelson como el sheriff protagonista, el que se enfrenta a la propia Frances McDormand, y a Sam Rockwell como el ayudante del sheriff. El arco dramático de Sam Rockwell en esta película me parece absolutamente brutal. Él interpreta a ese paleto analfabeto de pueblo de la América profunda, donde es machista, misógino, racista, pero su personaje... qué bien escrito está su personaje, qué bien escrito está en el guión su personaje, porque va cambiando absolutamente el momento que se da cuenta de que hay que hacer justicia y ayudar a Frances McDormand. Una película sencillamente brutal, porque mezcla muy bien una comedia negra, porque no deja de ser una comedia negra, con diálogos absolutamente sarcásticos, irónicos, el uso de lenguaje malsonante por parte de Frances McDormand, pero que son muy acordes, muy idóneos con lo que nos está contando la historia, con un drama profundo y total de esa soledad de esa madre que ha perdido todo y no sabe cómo más puede hacer, para que más tiene en su mano para que le hagan caso e intenten encontrar a los culpables. Tiene un aire gótico, sureño ahí, también a medio caballo entre el western y el cine pandillero de esa gente que parece que todo el mundo es culpable, ¿no? Pero nadie quiere ayudar a una madre desesperada. Pero ya os digo, me parece una película en cuanto a drama que, más allá de lo que nos enseñan, más allá de lo superficial que puede ser esa comedia negra que todo el mundo vemos, rascando un poco, sobre todo conforme va avanzando la historia y como vemos el final, es un drama profundo también sobre la soledad y sobre, bueno, pues también sobre los altos cargos norteamericanos, como la fuerza de cooperación del Estado, la política y demás, dejan de lado a personas que quizás no son de la élite y que no merece la pena seguir investigando. Bueno, la siguiente es una de las mejores películas de su director, una de las mejores películas de su protagonista, y hablo de El Lobo de Wall Street, de 2013, de nuestro querido, amado y enorme Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Rob Reiner, o ese pequeño papelito de Matthew McConaughey en el film, ¿no? Lobo de Wall Street es la biografía, es la adaptación de la biografía de Jordan Belfort, aquel agente de bolsa, aquel corredor de bolsa neoyorquino, que a mediados del año 80 perseguía su sueño, era un tipo honrado que perseguía su sueño americano,
Pero la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le llevó al mote de The Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street. Dinero, poder, mujeres, drogas, las tentaciones abundaban y el temor a la ley, a ir a la cárcel, era totalmente irrelevante. Bueno, no voy a deciros quién es Martin Scorsese ni qué había hecho anteriormente, ya sabéis todo, pero sí que es cierto que con la edad que tenía, estamos hablando de un tipo cerca a la setentena en 2013, que hiciera esta brutal y absoluta locura de película, porque luego Wall Street es una película con los montajes más rápidos que yo he visto, una película que no puede albergar más cosas dentro de 3 horas, o sea, un descontrol, un absoluto... una absoluta vorágine de drogas, sexo y rock and roll, una absoluta vorágine de cómo el frenesí tan exuberante, tan hipnótico puede llegar a regalar una secuencia brutal y memorable por parte de DiCaprio. Eso está todo pensado, ideado y articulado, como siempre, en el cine de Scorsese por él mismo. La película es hortera, es agresiva, es violenta, es desmadrada, es macarra, lo tiene absolutamente todo. Es pura brillantina, 100%, de los años 80, principios de los 90, de esos yuppies que tenían dinero y podían hacer lo que podían comprar lo que quisieran, pero sin lugar a dudas es una de las mejores películas del siglo XXI por la capacidad que tiene Leonardo DiCaprio de emular, de construir el personaje de Jordan Belfort desde un punto en el que primero empatizas con él, después te reconoces en él por esa ansia, ¿no?, de conseguir fama y dinero, y después evidentemente quieres que bueno, pues que sea castigado, ¿no?, por dónde ha llevado, las circunstancias como lo han llevado, con algunas imágenes y secuencias memorables, como el momento de la drogadicción, cuando tiene que bajarse del coche, por ejemplo, el momento del barco, cuando son rescatados, con un alter ego en la película, porque hay que hablar de Jonah Hill. Qué bien está Jonah Hill, por supuesto, y uno de los primeros papeles que le dio un poco de repercusión interesante a Margot Robbie para que luego fuera todo lo que ha sido, ¿no? Luego Wall Street, una de las mejores películas de Scorsese, repito, uno de los mejores dramas del siglo XXI y una de las mejores películas de Leonardo DiCaprio. La siguiente de este ranking es Black Swan, Cisne Negro del 2010, del amado a la par que odiado Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, uno de los directores más autorales de la historia del cine reciente. The Whale, bueno, ya sabéis que The Whale, la ballena, ha sido una película absolutamente brutal. Mother, aquella con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, por supuesto, su debut, que fue Pi, Fe en el Caos, o la fantástica, maravillosa Requiem por un sueño. Cisne Negro nos cuenta la historia, una historia de superación, una historia de competitividad, un drama psicológico brutal, también thriller psicológico, de esa brillante bailarina del Ballet de Nueva York, la compañía del Ballet de Nueva York, interpretado por Natalie Portman, que vive absorbida por la danza. Su vida es 100% la danza. Y la presión de su controladora madre, Barbara Hershey, que está brutal, la madre, y la rivalidad con Mila Kunis, que es la compañera, sumando a las exigencias del director, ese personaje tan severo, tan estricto, tan de corte incluso militar, que es Vincent Cassel, harán haciendo que a medida que se va acercando el día del estreno, ¿no?, de esa gran obra, vaya perdiendo un poco la cabeza. La tensión provoca que haya una especie de confusión mental, un agotamiento nervioso, que no le hace distinguir entre ficción y realidad a Natalie Portman. Bueno, Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey o Sebastian Stan, un semidesconocido en aquel momento Sebastian Stan, entre el casting. Cisne Negro es una película que no habla de la inteligencia emocional, de cómo controlar el hecho de no ser absorbido por el trabajo, de cómo controlar la pasión desmedida en cuanto a algo que puede parecer un hobby o puede parecer un talento que tenga uno innato, y cómo hay que tener un equilibrio mental, una paz mental, para que no sea absorbido 100% por eso y que tu 24/7 no se convierta en tener que competir por ser el mejor. Y si aparece alguien mejor en la vida, que seas capaz de comprenderlo y trabajar duro para llegar al nivel de ese mejor, pero sin trampas, pero sin recovecos oscuros, pero sin que esa competitividad te haga perder la cabeza en absoluto. Bueno, con ese punto de surrealismo mágico a veces que invade el cine de Aronofsky, mezclando, impregnando
imágenes durante toda la secuencia de la película, imágenes un poco surrealistas, un poco que parecen ensoñaciones, que parecen pesadillas, muy pesadillesco, sobre todo la parte final, sobre todo el clima final. Bueno, pues construyen este cine negro un universo súper turbio, que lejos de que podía parecer una película un poco efectista, con la puesta en escena, por todo lo que representa, yo me parece una película súper interesante en cuanto a lo que nos cuentan. Utiliza el tema del ballet para contar una historia de redención también, por una parte, de lucha, de superación también, de quitarse muchas cadenas que tiene uno, muchos traumas, pero de también la caída y decaimiento de una persona joven que da todo lo que tiene, física y mentalmente, por una disciplina como el ballet. Oscar para Natalie Portman, como bien decía, quizá, no voy a decir que es su mejor interpretación, porque Natalie Portman desde El Profesional, Beautiful Girls, incluso su papel en Hit ya era brillante, pero desde luego muy merecido. La siguiente de este top de drama del siglo XXI es Her, del 2013, de Spike Jonze. Bueno, Spike Jonze ya sabéis que es un tipo súper peculiar, súper interesante, súper anómalo en Hollywood, que me hubiese gustado que hubiese tenido más trayectoria como director. Ya sabéis que hizo como Ser John Malkovich, por ejemplo, o Adaptation, El ladrón de orquídea, y que fue la pareja de Sofía Coppola, porque esta Her es una respuesta a aquella ruptura que tuvieron en la vida real Sofía Coppola y él, que Sofía Coppola hizo Lost in Translation como respuesta a su ruptura con Spike Jonze, y Spike Jonze hizo esta Her como respuesta a su ruptura con Sofía Coppola unos años más tarde. De hecho, Scarlett Johansson, la protagonista de Lost in Translation, es la que pone voz aquí a la IA de la que se enamora Joaquin Phoenix, para cerrar un poquito el círculo. Pero más allá de anécdotas cinéfilas, Joaquin Phoenix, de nuevo Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt o Bryan Johnson entre el casting. ¿De qué nos habla Her? Her nos habla de Theodore, un hombre que trabaja, está a punto de divorciarse, ya se ha separado de su chica, que es Rooney Mara, y trabaja, ojito, escribiendo cartas de amor para terceros, para gente que no es capaz de, no sabe escribir, no es capaz de expresarse. Él tiene un trabajo súper peculiar, que escribía esas cartas de amor como si la estuviese escribiendo en primera persona la persona amada, ¿no?, que va a mandar esa carta. Bueno, pues un día compra un nuevo sistema operativo basado en la IA, diseñado para satisfacer todas las necesidades del propio usuario. Pues para su sorpresa se crea una relación romántica, su sorpresa era de todos, entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo. La película es muchas cosas. Para mí es un drama, sí. Es una película que nos habla de las nuevas tecnologías, una ciencia ficción también, por supuesto, romance, pero para mí, incluso puntos cómicos, por qué no decirlo, para mí un drama total y absoluto, de una nueva interpretación sensacional de Joaquin Phoenix en un papel también muy derrotista, muy desolador, también muy de antihéroe, de una persona que ya ha perdido todo. Y es un buen retrato del amor en los tiempos cibernéticos, del amor hoy en día con las redes sociales, hoy en día con las nuevas tecnologías, de cómo te puedes enamorar solamente de una voz. Porque Joaquin Phoenix Spike Jonze nos enseña al personaje de Joaquin Phoenix como un tipo que está profundamente sumergido en el dolor de haber perdido al amor de su vida, como es Rooney Mara, que para superarlo, pues como podía hacer cualquier persona, su amiga, especialmente Amy Adams, intenta que quede con chica, tener cita y demás, pero a él no puede, no quiere, y al final una IA es la que hace que se enamore. No voy a spoiler nada, pero tiene un final emotivo, extraño, intenso, que se ve venir. No digo que sea un final sorpresivo, pero sí muy emotivo, de cómo tenemos que aprender a estar solos y tenemos que saber no tener dependencia emocional de otra persona, ni de otra voz, ¿no?, ni de otro ente femenino en este caso, o masculino si fuese el caso de una mujer, o como fuera, para estar bien en el mundo, para creernos a nosotros mismos. Película, además, que tiene una fotografía sensacional, un colorido brutal, a pesar de esa tristeza que emana del personaje de Joaquin Phoenix, y un drama absoluto y sensacional que recomiendo a todo el mundo. La siguiente película de este top de drama del siglo XXI es La última noche, del 2002, de Spike Lee. Bueno, Spike Lee, un cineasta, ya sabéis todos, que cuando se alejó de ese cine ese cine denuncia en cuanto a la raza afroamericana, a la comunidad afroamericana de Estados Unidos, que no es que fuera malo, en absoluto, gran cineasta siempre, pero cuando se alejó de esto nos regaló dos películas sensacionales. Primero esta y después Plano Oculto, Inside Man, una heist movie, una película de robo y atraco canónica 100%, con un final brutal con Clive Owen y Denzel Washington. Pero esta que nos concierne hoy es una película, es un drama, ¿cómo lo diría?, un drama tan orgánico, un drama tan funcional, un drama tan sencillo, a la par que complejo,
porque la premisa, no digo que esté muy explotada, pero la premisa es muy sencilla de entender para cualquier persona, pero cómo la construye Spike Lee, cómo nos la regala, cómo nos la enseña, creo que es donde está de verdad la habilidad en su cine. Bueno, la historia de Edward Norton, que es un traficante de drogas que va a cumplir una pena de 7 años por traficar con la droga precisamente, y solamente le quedan 24 horas de libertad antes de ingresar en prisión. Él había sido el rey de Manhattan. Tenía un tren de vida súper disparatado, súper acelerado, estaba montado en ese estatus social donde todo el mundo, él se creía el rey en absoluto, y se da cuenta de que estaba muy solo en el mundo, de que todo el mundo se acercaba a él porque tenía dinero, éxito, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace, por eso se llama La Última Noche, Spike Lee nos cuenta cómo Edward Norton, antes de despedirse para entrar en prisión, pues intenta reconciliarse con su padre, brutal, el personaje de Brian Cox, como siempre, y con sus dos mejores amigos de la juventud, Philip Seymour Hoffman y Barry Pepper. Que casualmente Barry Pepper es un broker de Wall Street, ¿no? Y también con el personaje de Rosario Dawson, que es su chica, su novia, que nos dejan entrever que probablemente pueda ser la que le haya delatado al FBI, ¿no? A la policía. Bueno, ya he dicho prácticamente quién está en el casting, y aparte también tenemos a Anna Paquin haciendo un personaje un poquito menos importante en la trama. Una película que en el Festival de Berlín, sección oficial, fue absolutamente aplaudida. Un drama magnífico. Sobre todo tiene, con ese trasfondo de, no lo he dicho, una película del 11 de septiembre, lo que tiene un retrato maravilloso de personajes, una película de personajes, una película de actores, una película de conectar almas, ¿no? De pedir perdón, de transportarte a un tiempo que fue mejor, de intentar reconciliarte contigo mismo antes de saber que has hecho las cosas malas, que a pesar de que tu tren de vida no te dejase verlo o no quisieras verlo, ¿no? Edward Norton él crea la atmósfera de esta película, totalmente. La película se articula a partir de él. Hay mucha gente que ha dicho que fue un vehículo de lucimiento para él, sí, pero me parece que un vehículo de lucimiento, también lo digo, sin ningún tipo de prepotencia o arrogancia, sino que él, solamente caminando, en cualquier plano de la película, ya transmite una energía brutal delante de la cámara. Edward Norton, que venía en aquel momento de haber hecho, por supuesto, Las Dos Caras de la Verdad o El Club de la Lucha. También había hecho The Score, que fue la película que le hizo estar con De Niro y Brando en la pantalla. Película sensacional, un drama brutal con un final, ¿cómo lo diría? Un final bastante atípico y con un Spike Lee muy, muy en forma. Penúltimo drama de este top de dramas, de película dramática del siglo XXI, es The Fighter del 2010 de David O. Russell. David O. Russell es un director que a mí me fascina por su capacidad también de sacar el mejor jugo a los actores. Creo que su mayor habilidad, más allá de la puesta en escena, más allá de que visualmente sus imágenes sean recordadísimas en sus películas, sobre todo es la construcción de personajes, cómo le da rienda de suelta a sus actores. The Fighter fue la película que hizo a posteriori de Tres Reyes. Tres Reyes fue aquella película del ejército un poco antibelicista, un poco cómica, un poco diferente, con Ice Cube, Mark Wahlberg y George Clooney, no sé si la recordáis. Y justo después de The Fighter ya encadenó El lado bueno de las cosas, la gran estafa americana, Joy o Amsterdam. Para mí The Fighter es su mejor película, sin lugar a dudas. Para mí The Fighter es una película sensacional. Una historia real también de ese boxeador que en los años 80 era muy talentoso pero muy conflictivo, e intenta pues redimirse y seguir en el mundo del boxeo entrenando a su hermano menor. Los grandes protagonistas, el boxeador, el entrenador es Christian Bale y su hermano menor es Mark Wahlberg. Todo ello comandado por esa madre autoritaria que controla todo, el trabajo, el dinero y todo, protagonizada por Melissa Leo, y la novia de Mark Wahlberg, que es Amy Adams, que lo que quiere es que se aleje de su familia y que haga su carrera en solitario, porque cree que la influencia de Christian Bale, de Melissa Leo y además de su hermano y de su madre no son buenas para su carrera. Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Dendry Taylor, James McGee, o sea, un reparto
como siempre, muy coral en las películas de... Incluso los protagonistas como Sugar Ray Leonard, que aparece muy poquito, del casting de David Russell, tienen importancia por muy poco que aparezcan. Bueno, ganador del Oscar, mejor actor secundario Christian Bale, por uno de los mejores papeles de su carrera. Mira que tiene bueno, con esa capacidad de hacer un tipo alcohólico, drogadicto, que en los años 80 lo tenía todo en su mano para triunfar y sin embargo lo perdió todo porque se decantó por una vida más de estrella del rock que de boxeador, no tenía esa disciplina, pero que sin embargo luego tiene un hilo conductor muy fuerte con su hermano y que daría todo en el mundo porque su hermano triunfara, a pesar de que mucha gente piensa que le tiene esa envidia, ¿no? Hay un matrimonio muy bueno delante de la pantalla entre Wahlberg y Christian Bale, creo que se compaginan muy bien, creo que tienen muy buena conexión, sinceramente. Y la película, más allá de todo, aparte de la emoción que transmite y el drama que tiene, es muy entretenida. ¿No llega a las cotas de $1 Million Baby? No llega a las cotas de Toro Salvaje, no llega, pero para mí podría ser la tercera película en cuanto al mundo del boxeo, si hacemos un top de esa índole, de esa disciplina deportiva. Tuvo 6 nominaciones al Globo de Oro, también lo digo, aparte de los Oscars que ganó ese Oscar Christian Bale, muy merecido, y me parece una película de verdad a reivindicar también por cómo nos transporta a aquella época. Creo que también está muy cuidadoso hasta el detalle de una época donde el boxeo era, bueno, una de las cosas más importantes que existían en aquel momento en Estados Unidos. Y voy a acabar este top, y mira que mucha gente se enfadará conmigo por meter al mismo director, porque yo sé que no es muy amado, con Silver Linings Playbook, El lado bueno de las cosas 2012, de David O. Russell de nuevo. Si antes hablaba de Fighter, ahora hablo del lado bueno de las cosas. ¿Podría ser una película, podría meterla en el top de amor? Sí, por supuesto, porque es comedia romántica, comedia dramática, romance, tiene de todo. Pero para mí, sobre todo, es un drama. Es un drama absoluto y brutal. ¿De qué nos cuenta el lado bueno de las cosas? Bueno, pues Bradley Cooper, que es ese tipo que ha estado en un centro de recuperación de salud mental porque agredió al amante de su mujer, de su exmujer, ¿no? Pues tiene que regresar a casa a sus padres. Uno fantástico, maravilloso, Robert De Niro y Jackie Weaver. Es lo que quiere, a pesar de... Parece que está recuperado, es recuperar a su exmujer por todos los medios. Pero mientras, todo cambia cuando conoce a una chica que también tiene esos problemas de salud mental, o ha tenido esos problemas de salud mental, interpretada por una fantástica ganadora del Oscar aquí, por esta interpretación, Jennifer Lawrence. Una chica que también tiene problemas y mala reputación igual que él. Y al principio todo es mucha desconfianza entre ellos, todo es que no acaban de conectar, no creen uno en el otro como persona, pero poco a poco se va estrechando ese vínculo y entre ambos pues encuentran el lado bueno de las cosas dentro aunque esté en una situación súper incómoda, una de las peores situaciones de tu vida, aunque esté en el hoyo, aunque esté en el pozo. Por eso yo digo que para mí esto es un drama. Siempre hay un hilo, un halo de luz, ¿no? que te consigue sacar de ese pozo. Nunca llueve eternamente, como decía Eric Draven, Brandon Lee en El Cuervo. Siempre vuelve a salir el sol. Hay unos latigazos de cine aquí de muchísima altura. Quizá al final, demasiado edulcorado, sensiblón y romántico, haga que mucha gente desconecte con la película. Pero yo sí lo compro. Yo creo que después de contarnos todo el recorrido de como una relación de amor se va construyendo a partir del dolor, de no querer construirse, pero al final se acaba construyendo porque no podemos controlar nuestros sentimientos, creo que ese final es el que merece la película, sin lugar a dudas. Creo que Bradley Cooper está bien. Creo que la dinámica, realización, el buen ritmo y los movimientos de cámara de David O. Russell le dan a Bradley Cooper un personaje pues con ese entusiasmo, ¿no? Esa energía que tiene también por la medicación que toma, ¿no? Cómo necesita desfogar y perder el estrés de la ansiedad. Y creo que es interesante por cómo luego cambia por completo David O. Russell cuando enfoca o está en plano Jennifer Lawrence, que a pesar de su problema, una tipa mucho más tranquila, ¿no? Que le aporta ese equilibrio que necesita ahora mismo en el momento de su vida que está atravesando Bradley Cooper. A mí me parece que la película intenta dar una lección, tampoco creo que David O. Russell quiera leccionar a nadie, pero sí que creo que da una lección de cómo en la vida no tenemos que cerrarnos puertas a conocer personas nuevas y sobre todo que por muy mal que estemos siempre podemos salir de ahí. Algunos momentos icónicos como ese momento cuando despierta Bradley Cooper a sus padres en mitad de la noche, o a esas carreras con la bolsa de basura intentando no pensar mucho y echar fuera la endorfina. Y ese final que yo insisto que para mí sí va acorde
con la historia que nos están contando. Familia, hasta aquí mi top 10 de dramas del siglo XXI. Seguramente hay muchos dramas, yo lo sé, que me he dejado fuera. Dejadme en comentarios qué drama del siglo XXI me he dejado fuera, cuáles incluiríais vosotros, cuáles son vuestras películas, que eso es lo bonito de esto, me abrir un debate. ¿Cuál de estos 10 míos quitaríais o la meteríais en otro género quizás? Me ha sido muy difícil, voy a insistir, todo esto es muy subjetivo, pero me interesa mucho vuestra opinión. Y sin más dilación, pues nada, chicos, chicas, que paséis buen verano, que estéis muy bien, suscribiros al canal antes de irnos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!